de alta tensión y recién ahora estamos consiguiendo información en cuanto al proceso de los contaminantes, que también vimos que por la resolución se usa mucho en la parte de mantenimiento y no solamente en el tendido, y bueno, y la cantidad, también el agua que se utiliza, y que hay mucha regulación con lo que se vuelca, con lo que se vuelca a la tierra, porque como nosotros no tenemos un proceso químico en sí, sino tiene que ver más con cómo afecta a la Tierra y los campos magnéticos del tendido, pero recién ahora, entonces en el momento de entregar el TP todavía, la verdad, no teníamos mucha información y estábamos medio sin nada. Bien, entonces, más que nada hubo por ahí problemas de recopilación de información. Sí. Bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque por ahí yo en las clases les consulto y no noto mayores problemas que los que suelen surgir, pero después tengo mails diciendo que hay más problemas de los que se comentan en clases y la idea de estas clases es esa, sacarnos las dudas. Por eso les consulto, y a mí obviamente prefiero que me vomiten todo acá, que es mucho más fácil de manejar de cierta manera, porque estamos sincrónicos, a que por ahí en un mail que es más complicado. Y retomando también lo que les decía en un principio, a esta altura de la carrera, y quiero que sepan que se los digo con total honestidad, no por ejercer presión, sino que les hablo ya como futuros colegas, tienen que tener cierta práctica o ejercicio a la hora de entender la consigna que se les está dando. Si no se entiende, pedir que se les explique de otra manera y decir dónde está el problema para entender. Tómenlo como, insisto, como un consejo, no como una cosa de presionarlos. Me mandaron el práctico 1 corregido. No los revisé todavía, honestamente. Los voy a ver este fin de semana, así que la semana que viene les doy una devolución. Yo como práctico 2, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos visto hasta ahora. Como práctico 2 les había dado lo que era descripción del medio, si mal no recuerdo. Y tengan la costumbre también, esto va como consejo, la costumbre de anotar todo lo que no se entiende y tenerlo a mano para preguntarlo en esta instancia. Bien, les había dado la descripción del medio, luego que me lo entregaron solamente 3 grupos, así que me están faltando otros 3. Quisiera saber qué problemas tuvieron con este ejercicio. Facundo, Fede, Boris, Ale, Nicolás. Buenas tardes. Buenas. Nosotros ya realizamos la entrega de trabajo y está actualizado hasta en esa instancia hasta uso del agua. Bien, ¿tuvieron algún problema para entender lo que se les estaba pidiendo o la teoría? Cuando leímos la teoría, un poco empezamos con como una especie de ataque de empezar a buscar informes de fauna, de flora. Personalmente yo encontré uno que había hecho una universidad, que era la de San Martín sobre todo, y me ayudó un montón, que era, y está citado, todo lo que es la fauna, la flora, el estado hídrico, de las capas, de todo, de lo que se Perfecto. pertenece a la zona. ¿Qué Y me ayudó un resalto, montón. sin haber visto el práctico que ustedes hicieron, qué resalto de lo que vos me contás?
fueron a buscar información y fueron a buscar información de una fuente que es confiable como una universidad. Cuando uno va a buscar fuentes de información, depende de la información que están manejando, pero en el punto 1 nosotros habíamos hablado de leyes, por ejemplo, en el ejercicio 1. Cuando busco autoridades de aplicación y normativa vigente en cuanto a gestión ambiental o cuestión ambiental, voy a la autoridad de aplicación y a la normativa que tiene colgada esa autoridad de aplicación en su página. Que esa sería mi fuente confiable. En este caso, que hablamos de medios, si hay algo de la teoría que no se entiende, que no queda claro, o que no queda claro cómo se tiene que presentar el práctico, está perfecto que hayan acudido a la búsqueda de información de una universidad, que también es una fuente confiable y que además es una universidad que suele trabajar mucho en zona oeste, como para entender de qué se trata. El problema que había era, por ejemplo, que se enfocaba más a las partes prácticamente no habitadas. Y, por ejemplo, las conclusiones que tuvimos no fueron tan extensas como tiene como explica todo lo que es en ese caso, el informe. Bien, El informe chicos, por campo. en este punto no espero que me escriban un capítulo de un estudio de impacto ambiental porque ustedes no se van a dedicar a eso, pero sí básicamente que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de medio, cuál es el uso que nosotros hacemos de ese medio y cuál es el impacto que generamos en ese medio. Bueno, creo que impacto todavía no vimos, así que es básicamente... ¿Cómo afecta? Y el medio en sí, y en realidad, cómo hacer o a qué nos referimos a ese medio previo a la instalación de nuestro proyecto. ¿Cómo está el espacio en el que vamos a insertar nuestro proyecto previo a la instalación del mismo? Y una vez que veamos todos los puntos que vienen ahora, que era agua, residuos y el proceso productivo y los efluentes, más la última parte que es los impactos ambientales, va a quedar mucho más claro las distintas etapas de la monografía. Nosotros ya estamos a punto de ir a una instancia final, que es la de estudio de impacto ambiental y gestión o sistemas de gestión. La primera etapa era más que nada para que ustedes sepan dónde estamos parados a la hora de instalar nuestro proyecto. Nosotros tenemos tal proyecto que se rige por tales leyes. Este proyecto se va a insertar en este lugar, que este lugar tiene tal dinámica física, biológica y social y económica principalmente, y cultural. Esa dinámica se va a ver alterada en algún punto cuando yo instale mi proyecto. Ese proyecto que yo voy a instalar va a usar esos recursos del lugar en el que está, principalmente agua, aire y suelo. ¿Cómo va a usar el suelo? Bueno, instalando la fábrica. ¿Cómo va a usar el agua para el proceso productivo? Seguramente. Y el aire, de alguna u otra forma, va a estar impactado por alguna emisión gaseosa o algún ruido generado por la fábrica, principalmente en la mayoría de los casos. A su vez, voy a tener estos efluentes de los que hablaba, líquidos o gaseosos, que van a impactar de nuevo a la salida del proceso productivo en el agua, en el suelo o en el aire. Y además eso va a tener algún impacto también en la sociedad. ¿De qué manera? Y bueno, o porque la sociedad se va a ver alterada por el ruido, o esa emisión gaseosa, o esa emisión, o efluente líquido, o impactada porque va a estar trabajando en la fábrica, o las dos. Porque en la mayoría de los casos pasa eso, quienes residen en una zona industrial o cercana a una zona industrial, trabajan ahí y se ven impactados por las industrias. Eso lo vamos a ver en el último punto, que es el que les decía, el estudio de impacto ambiental y el PGA, el plan de gestión ambiental, para que cierre todo este circuito del que venimos hablando y en el que venimos trabajando. En el medio, nosotros tenemos los prácticos que les había dado, y hay uno en realidad que a ustedes les había generado
cierto problema, pero antes de tratarlo quiero que hagamos una revisión de todo lo visto hasta ahora. Para uso del agua no les di... Para uso de agua no les di... Perdón, denme un segundo. Ven acá vos. Ven acá. Ahí está. Para uso del agua no les di práctico, solo les pedí que vayan recopilando información y viendo algunas cosas, más que nada. Lo del uso del Después agua tenés... que pusimos fue en muy poco, que sería la cantidad de agua que usa mensualmente y de dónde saca el agua, que era en el caso del proyecto de Dana, era la extracción por bombas que tiene. Perfecto. Perfecto. Se entiende cómo va cerrando el circuito de ambiente e industria o fábrica o cualquier otro proyecto que ustedes tengan. Por ahora sí, sí, al principio estábamos perdidos. Eso El no. resto, Sí, va cerrando. Lo que por ahí quedó medio descolgado y lo que nos perdió un poco a todos fue los ejercicios. Que bueno, no entendíamos el contexto. En el caso de nosotros ya lo hicimos, pero nada, como que no entendíamos de dónde salía. Pero ya después buscamos un poco de bibliografía y lo pudimos realizar. más que nada el ejercicio para que ustedes sean de cierta manera conscientes de la contaminación que puede generar una fábrica y de la evolución del proceso productivo, de qué es lo que entra y qué es lo que sale y a qué apuntan ciertas, suelen llamarse plantas de tratamiento, que es a la disminución de ese contaminante o algún proceso químico que haga que ese contaminante deje de serlo o se encuentre dentro de la normativa vista en el primer punto. Denme un segundo porque mi perro me está abriendo loco. Ven acá, ven acá. Ahora sí. Era más que nada para eso, porque los ejercicios de balance de masa se los di junto con plantas de tratamiento. Entonces, la idea era que se vea, o que veamos ahora en conjunto, el proceso productivo y qué significa el balance de masa en ese proceso productivo. Creo que para este punto no era muy necesario, más que algún conocimiento mínimo de química, pero sí de matemática, o que sean fuertes en matemática. Yo estuve viendo bastantes de los que me mandaron y veo que no tuvieron problemas para resolverlo. Por ahí sí eso de no entender el contexto o el marco en el que se los di es completamente entendible. Pero en algún punto me quedé preocupada porque pensé que no se entendía la resolución matemática, pero después al ver lo que me mandaron creo que no están teniendo problemas con eso. Y los grupos que vi principalmente entendieron o dedujeron de cierta manera que se trataba de un ingreso de algún efluente industrial que pasaba por algún proceso de tratamiento, ya sea evaporación, ya sea alteración química o algún cambio químico, reacción química, que hacía que ese contaminante o disminuya el contaminante o se concentre para ser tratado de otra manera. Pero es básicamente eso el balance de masa. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve que ustedes lo sepan? Sí, se entiende. Lo que sí, bueno, metiendo un poco más en leer y eso, había cosas más complicadas que por ahí también eso confundía, que eran el tema de los reactores, que ya iba a cada sustancia y bueno, ahí sí, yo en un momento me metí con eso y digo, no, esto no puede ser, no creo que sea. No, Y eso es bueno, más que la ingeniería ambiental.
Traté de ponerles ejercicios simples o relativamente simples como para que queden claro eso. De hecho, los que yo vi que ustedes me mandaron tenían básicamente, a ver si yo en alguno hice el dibujo, en este. A ver si se ve un proceso de entrada, el proceso en el que se produce esa reacción o esa alteración química o esa disminución o concentración del contaminante y el proceso de salida. Ese es básicamente todo el secreto, por decirlo de alguna manera, de lo que es balance de masas. La idea era que se entienda principalmente eso. Y cuando se usa, generalmente, acá entran mucho los ingenieros ambientales cuando les dicen, y probablemente ustedes también, porque cuando uno va a trabajar con algún efluente industrial o tiene problemas la planta, generalmente el que se hace cargo es el ingeniero de planta. Entonces, ¿qué va a decir el ingeniero de planta? Estoy teniendo un problema con mi planta de tratamiento, ¿por qué? Porque yo sé que está entrando un efluente industrial a esa planta con tal concentración de contaminantes y a la salida de la planta la concentración de contaminantes debería ser esta por normativa ambiental que yo vi previamente. En el medio, en la planta misma, tiene que haber algún proceso que, insisto, o disminuya la concentración de contaminante o en su defecto evapore o separe sólidos de líquidos o concentre de cierta manera el contaminante para que yo me lo pueda sacar de esa planta de tratamiento y tratarlo en otro lado como algún otro tipo de efluente. Entonces en el medio tiene que pasar eso. Ustedes tienen que manejar ese lenguaje, ¿por qué? Porque van a tener que saber con cuánto tiene que salir, entrar y con cuánto tiene que salir. Para poder decírselo a la persona que seguramente va a estar viendo la planta de tratamiento, que va a ser o un ingeniero químico o un ingeniero ambiental. Pero con ese lenguaje mínimo, ustedes van a poder resolver cualquier problema de esta índole que estén teniendo. ¿Queda un poco más claro? Sí, sí, claro. Y el otro punto que me interesaba que veamos era, bueno, les di residuos, y en residuos ustedes tenían las distintas corrientes de residuo para ver. ¿Vieron esa teoría? ¿Hay algo que no hayan entendido, que haya quedado pendiente? O si no la vieron, díganme, no la vimos todavía, y no me hago problema. Digo, ustedes la verán al tiempo que pueden. Hola, sí, yo las vi, las dos presentaciones y el video, y no me pareció difícil de entender, me pareció bastante claro. Ese es otro problema con el que se van a encontrar ustedes y que le van a decir, anda a decir al ingeniero, porque generalmente es así. No importa la rama o la especialización de la ingeniería, pero muchas veces uno tiene que resolver problemas que hasta o en su momento desconocía o hasta el momento no había visto o no había resuelto. Y uno de ellos es, por ejemplo, la separación de residuos, las distintas corrientes de residuos especiales o peligrosos que puede haber, y a quién llamar para que gestione el tema residuos, y dentro de qué normativa está el tema de residuos. Por eso es algo que les puse también. Y de qué manera se tienen que disponer esos residuos y hasta inclusive llegar a idear alguna manera de disminuir la generación de residuos dentro de la planta misma. Esa es un poco la idea también de este tema. Bien, habiendo visto todo esto, la idea de la clase de hoy era que hablemos un poco de déjenme ver el cronograma, que lo tengo por acá para no salirme.
La idea de hoy era que veamos y hablemos sobre el diagrama de entradas y salidas del proceso productivo. Me gustaría, del grupo 1, ¿quién está? O podemos arrancar al revés, porque siempre empezamos por el grupo 1. Acá estoy, a ver. Sergio, están ocupados, todavía no pueden entrar. ¿Quién es? Abelardo. Y falta Sergio y Vanessa, que les estoy pasando por WhatsApp lo que está hablando, porque no se pueden ingresar por ahora. ¿Ustedes qué grupo son, Sebastián? Recórdame, por favor. Grupo 1, grupo 1. Vamos al revés, porque siempre empiezo por ustedes. ¿Del 7 Okay. hay alguien? ¿No hay nadie del 7? ¿Del 6? Acá, profe. Bien. ¿Querés contarme un poco, Boris, de qué trata, si ustedes lograron conseguir información sobre el proceso o lo que suele llamarse diagrama de flujos del proceso productivo o el diagrama del proceso productivo? Si tienen algo de eso. Y básicamente lo encontré en un estudio de impacto ambiental. ¿De la empresa tuya? Sí. Bien. ¿Querés contarnos un poco de qué trata? Por lo menos, ¿qué tienen como entrada y qué tienen como salida y qué pasa en el medio? ¿Qué producen? Bueno. Básicamente es una central termoeléctrica convencional que utiliza como materiales en el proceso productivo combustibles líquidos y gaseosos. Gaseosos es el gas natural y el líquido diésel. Pronto la empresa, pronto lo que quiere hacer es hacer un ciclo combinado, es decir, hacer un ciclo cerrado, combinando los gases que vierten al exterior por consecuencia de la evaporización de los gases que producen las turbinas, quieren aprovecharlo para generar mayor energía y evitar menos pérdidas. Y además eso ayuda también a lo que es la disminución de contaminantes a la atmósfera. Lo que es emisiones gaseosas, correcto, sí. No en nuestro país, esto se los cuento para que lo tengan en cuenta, pero no en nuestro país, creo que todavía no se hace, pero en algunos países del mundo se cobra como una cuota por emisiones gaseosas en pos de disminuir ese tipo de procesos, no el proceso, sino de emisión del proceso que genera que vos estás contando. Sí, los bonos de carbono igualmente ahora no se están pagando. Quedaron ahí en una nebulosa y mucha gente se hizo millonaria con eso. Sí, porque esto se los cuento un poco entre nos, pero muchas veces la cuestión ambiental tiene un negocio de trasfondo. No, es algo económico también, no es algo que se hace porque somos todos buenos y lindos. El tema está en que es eso no genere, como dijiste vos recién, que se llenen los bolsillos algunos y después termine contaminándose siempre en el mismo lugar. Así que aquí la importancia de que todo el mundo conozca el tema. Bien, entonces en la central nosotros tenemos el ingreso de hidrocarburos, ya sea líquidos o gaseosos, y en ese ¿cómo genero la energía? ¿A través de qué? A través, o sea, el proceso productivo, a través de esos hidrocarburos. Tengo acá un diagrama de los insumos que utiliza. ¿Pero qué pasa en el medio? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué es lo que hace que el hidrocarburo genere energía? Hay una palabra clave. Transforma la energía química del combustible en energía mecánica a través de un generador. ¿Qué hace ese generador? Sí, combustión, vale, la combustión de los combustibles.
Una quema de hidrocarburos. ¿Sí? Eso es lo que sería, lo que pasa en el medio de tu proceso productivo. La combustión de ese hidrocarburo para generación de energía. Esto lo estaba viendo con Boris. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Y por último, ¿qué emito? O qué producto obtengo y cuál es el residuo que genera ese producto. Emite efluentes gaseosos y también efluentes al agua. Suelen llamarse líquidos. Exacto, sí. A través de, luego de todo el proceso productivo, se emite efluentes gaseosos y líquidos, sí. Bien. ¿Pudiste ver los residuos que generan ustedes, más allá de los efluentes? Sí. ¿Qué tipo de...? Produce residuos sólidos, que son todos básicamente los que producen en la utilización en el proceso productivo, ya sea aceites, pinturas, residuos industriales y demás. Ese tipo de residuos, si llegaste a verlo, no importa. ¿Cómo se clasifican dentro de los distintos tipos de residuos que nosotros vemos a grandes rasgos? Residuos sólidos domiciliarios, industriales o peligrosos, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Estos, cuando se trata de, tal vez ya lo vieron con Daniel, si no lo vieron en algún momento lo van a hacer, y si no, repásenlo, léanlo, revísenlo, digo. La ley 24051 habla de las distintas corrientes de residuos industriales o especiales que suelen generarse. Y las corrientes van de la I1 hasta la I49, si no me equivoco, y después se los clasifica según distintos riesgos de peligrosidad. En las H, si mal no recuerdo. Así que chequeen eso. Si tienen alguna duda si el residuo que ustedes generan es o no peligroso, lo van a encontrar ahí seguramente. En el caso de que no entre dentro de alguna de esas corrientes, puede considerarse un residuo industrial, y en el caso de que no se considere un residuo industrial, va a ser el famoso domiciliario, que el domiciliario consiste básicamente en papel, cartón y latas, vidrios, etcétera, y orgánicos, que es todo lo que uno puede consumir en su casa, generar en su casa, y que se dispone bueno, para quienes viven en la zona de AMBA, en el SEAMSE. Claro, en este caso, profe, los residuos domiciliarios están a cargo, como usted dice, del SEAMSE, y poseemos residuos especiales que poseen toda esta categorización que usted dijo. En este caso, residuos con pinturas, la I12, la tierra con hidrocarburos, I9 y 48, residuos contaminados, I9 y 34, y mezcla y emulsión con hidrocarburos, H13. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense a dónde vamos con esta clase o con este punto. La idea es decir, bueno, en mi industria ingresa tal materia prima, el proceso por el que pasa esa materia prima es este, y genera el producto que yo necesito, que en este caso es energía, pero a la vez genero emisiones gaseosas, emisiones líquidas, residuos peligrosos, especiales, residuos industriales y residuos sólidos urbanos. Y después vamos a ver cómo impacta todo eso en el lugar en el que está la industria. Pero quería que me cuenten un poco al respecto todos los grupos. El grupo 5, ¿quién está del grupo 5? ¿No hay nadie del grupo 5?
Del grupo 4. Sí, soy Verónica. ¿Vero? Sí, sí. Acá escucho muy bajito. Ahora sí. Ahí está. Sí, bueno, en el proceso productivo todavía estamos en investigación, serían algunos detalles porque es bastante extenso para disculpame, ustedes tenían energía nuclear. Energía nuclear. Claro, porque cuando entramos a investigar, desde la elaboración sería de la materia prima, que sería el uranio, ya lleva un proceso, ¿no? Entonces tiene una evolución bastante larga. Entonces cada uno es como que quería ver bien cómo era. Yo tengo una, o sea, hay como, no sé, distintos niveles hasta llegar a la producción de energía, sería, de la energía nuclear que se haga para energía eléctrica, porque también se la utiliza en otros tipos de aplicaciones, ¿no? Médicas, para investigación y todo eso. Entonces, yo le quería preguntar si abarcamos todo eso, ¿no? A ver, la que ustedes manejan tiene solo generación de energía, ¿verdad? Claro, tiene Bien. energía, o sea, energía eléctrica. Pensémoslo de manera sencilla, pero sin perdernos en principalmente en los residuos que puedo generar. Claro. Ustedes tienen como materia prima, ¿es de uranio, me dijiste? Uranio, claro, el uranio. Como materia prima tienen uranio. En el medio de ese proceso productivo, o el proceso productivo se basa en el enriquecimiento del uranio. Claro. Si no me equivoco. Díganme ustedes si se equivocan. Sí, primero hay una etapa que es de exploración, que es para... Uy, pero no entren en eso. No, pero sencillo lo vamos a hacer, o sea, todo muy, como lo explica la CNA, muy compacto como para que se tenga... pero, o sea, está todo el proceso, está así. Se llama proceso de producción del combustible nuclear, así. Entonces es como que es difícil separar una cosa porque es como que te quedas a la mitad, porque te tendría que mandar un gráfico que tenemos y de ahí... Voy a ver si lo puedo mostrar de alguna manera clara. Sé que hay un programa para graficar y que ustedes lo vayan viendo al mismo tiempo que yo voy graficando. No tengo idea todavía cómo se usa. Déjenme que madure un poco más el tema de clases de esta manera. Yo soy mucho del pizarrón, pero lo que quiero que se vea es entrada, proceso productivo o materia prima, vamos a ponerle proceso productivo y producto. Pero junto con ese producto yo obtengo residuos, efluentes y algunos etcétera que me van a ir diciendo ustedes. La idea es que me puedan mostrar, yo no me estoy viendo ahí, pero díganme ustedes si ven el grafiquito que les hice. No se ve nada. A ver si logro verme, si le cambio el diseño a esto, a ver. Ven, ahí está, ¿se ve? Claro, lo ven al revés. Una entrada de materia prima, el proceso productivo en el que decimos, bueno, enriquecimiento de uranio o quema de combustible, y el producto final que yo obtengo, que en estos dos casos fue... residuos. Residuos y la energía eléctrica, sí. Y después de ese producto, y al final de mi proceso productivo, yo genero además residuos, genero efluentes, y genero algunos otros etcétera que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero básicamente la idea es que vean esto. No quiero que pierdan la cabeza pensando en otras cosas que por ahí no vienen al caso. En realidad yo quería preguntarle eso, si tenía que llevar en cuenta todo desde el inicio, desde la extracción del uranio, o me enfoco cuando llega el uranio. Cuando entra a la planta.
a la planta, que entra al reactor, mejor dicho. Exacto. Y de ahí sale como energía eléctrica. A ver, si ustedes me dicen, lo quiero saber porque tengo una curiosidad profesional y por la ciencia, perfecto, véanlo, pero la responsabilidad de ustedes en la profesión en la que van a tener empieza cuando ingresa materia prima a la planta. No van a tener mayor responsabilidad que esa. A lo sumo chequear que la materia prima sea la correcta. ¿Se entiende? Sí. Por eso les digo, a mí hay temas que me apasionan y quiero saberlo de principio a fin y me pierdo leyendo información al respecto. Pero claro, me pasa lo mismo porque, por ejemplo, cuando estás trabajando el uranio adentro del reactor, dentro de la fisión se va separando y bueno, una parte va para energía eléctrica y otra parte va para investigación. Entonces yo te decía, digo, ¿qué hago? ¿Esto lo tengo que tomar a la investigación? ¿Lo pongo? Porque, o sea, el uranio, una parte también va para, una vez que se agota, va para desecho, pero de residuos, mejor dicho, y otra parte no. Entonces eso es lo que quería preguntar. ¿Qué hago? ¿Me enfoco solamente en lo de la generación de energía eléctrica? ¿Separo todos los demás, no lo tengo en cuenta? ¿O por ahí pongo una flechita? No, enfocate solo en la generación de energía eléctrica, porque si no se van a perder en el camino. Listo. Porque cada subproceso dentro de la planta va a generar un tipo de residuo y de impacto que va a ser mucho para abarcar. Sí, no, yo gráficamente me parece que no es tanto porque está muy bien explicado, pero lo quería hacer como adicional por ahí, sí, pero no sabía si eso está o no está contemplado en el TP o si es de más, eso es lo que quería. No, háganlo con el proceso de generación de energía. Bien. Ustedes van a hacer un caso importante o lindo de ver por los residuos que generan. ¿Qué se hace con esos residuos? Y los residuos esos, hay una planta especial en Mendoza, se los guarda con una cosa, se hace una fosa así, no sé, técnicamente todavía no manejo cómo se llama, pero bueno, y bueno. Técnicamente lo que suele hacerse, esto como geóloga, es el residuo de las plantas de este tipo, tienen que ponerse en lugares que no tengan ninguna especie de filtración o posibilidad de filtración al ambiente. Sí. Entonces, no sé si será la opción esta, tal vez sea, corregime si lo que yo te digo no se condice con lo que ustedes están viendo, pero, y es por los capítulos de Los Simpsons donde suelen enterrarse o se ponen los barriles en los árboles, es muy clásico, Los Simpsons se burlan de eso. Bueno, el residuo enriquecido, una de las opciones es de cierta manera enterrarlo en lugares que se dicen tectónicamente. Sí, que donde no tienen que haber ningún movimiento de tierra, claro, no tiene que afectar el ambiente, claro. Posible. ¿Por qué? Porque la radiación obviamente ya sabemos lo que puede generar, entonces se los entierran a alguna profundidad determinada y donde se sabe que no va a haber ningún terremoto, que eso se sabe, cosa de que libere de alguna manera esa energía y ese material acumulado, por el tiempo que lleva la descomposición de este material, ¿no? Principalmente. Tiene que ser un lugar esa fosa que vos decís es generalmente un lugar tectónicamente hablando inactivo. Y eso significa que no hay... Y bueno, también acá en la provincia de Buenos Aires, en el centro atómico de Ezeiza, también ahí también van a parar residuos. En teoría son como una latita de gaseosa, el residuo que sale del generador.
Como los capítulos de Los Simpsons, nada más que ellos trabajan con plutonio, acá se trabaja con el uranio. Pero menciono eso porque estoy segura que la mayoría de ustedes debe haber visto algún que otro capítulo al respecto. Sí. Bien, pero después cuando terminemos con todo, si podemos, ¿no? Me gustaría por ahí que hagamos una exposición también cada grupo 10 minutos contando todo esto que fuimos hablando a lo largo de las clases, pero de una manera grupal. Así vemos las distintas partes, porque el grupo anterior, el 5, también tenía generación de energía, perdón, el 6, pero es otra forma de generar energía que no es la misma que ustedes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo el mismo producto puede tener distintos procesos que generan eso? Es interesante que lo vean. Bien, ustedes eran grupo 4, que tenían la central nuclear. Del grupo 3 tengo a alguien. Sí. Facundo, ¿querés contarnos cómo es el proceso productivo de la planta que tienen ustedes desde el ingreso de la materia prima hasta la salida? Conciso. Sí. Bueno, básicamente en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se recibe el residuo proveniente de capital. Ese residuo, bueno, se recibe a través de una maquinaria, unos pulpos hidráulicos, se va acopiando y se alimenta la planta. La entrada de la planta es un triturador o desgarrador, que lo que hace básicamente es abrir la bolsa de residuo y dejar expuesto el residuo que tiene adentro. Y bueno, va a una etapa de separación por tamaño en una primera instancia, donde, bueno, la idea de la planta básicamente es separar lo que es el orgánico de lo que es la materia seca. Bueno, ese orgánico se hace un tratamiento de bioestabilizado, que consiste básicamente en una putrefacción acelerada, que es lo mismo que sucede en el relleno sanitario, pero de una manera controlada y aeróbica y no anaeróbica. Con lo cual, bueno, de ese proceso el residuo que tenemos es vapor de agua, dióxido de carbono y lixiviado, líquido lixiviado. Tenés entonces dos tipos. Dos tipos. Que sería gaseoso y líquido. Bueno, eso es una parte, la parte más importante de la planta. El resto de la materia seca... Perdón, me parece que te estarías olvidando, o no sé si lo vas a mencionar al final, y las plantas anteriores me parece que tampoco lo mencionaron. Recuerden que hay un tipo de residuo o de fluente, en realidad líquido, también tienen que mencionar que es el generado por la gente que trabaja en la planta. Sí, eso lo iba a comentar. Bueno, volviendo al proceso de la planta, bueno, esta materia seca es la que se selecciona lo que es ferroso y no ferroso con maquinaria, y lo que es PET, cartón, bazar y diferentes plásticos en forma manual. Bueno, y básicamente lo que está declarado en la declaración de impacto ambiental es el gasto de agua para lo que son las instalaciones, baños, y bueno, lo que son efluentes cloacales y residuos de la oficina, residuos líquidos más que nada, se concentran con los lixiviados del proceso bioestabilizado y esos se envían a la planta de tratamiento. Perfecto. Bueno, eso es básicamente el proceso de la planta. No sé si ustedes llegan
o si particularmente vos, tu sector, tienen en cuenta esto, pero algo importante o algo que tal vez puedan mencionar es ¿qué se hace con ese residuo considerado, el que no entra dentro del orgánico, ¿no? El cartón, papel, etcétera? No sé si trabajan con cooperativas, sé que hay un sector del SEAMSE que lo hace. No, en el caso particular nuestro no. O sea, se selecciona, se prensa en fardos para que sea transportable y la logística sea a un precio razonable. Y se comercializa directamente. Sí hay un sector de cooperadoras que está en la entrada de SEAMSE, pero ellos más que nada trabajan mucho con los privados, que son residuos industriales, postindustriales, y bueno, ellos manejan ese tipo de residuos. Nosotros solamente recibimos lo que es residuo urbano. Bien, genial. Entonces no me meto en eso. Y muy interesante. Me gusta porque vamos a ver qué se hace, cómo es el proceso de la basura que generan en la casa y otras industrias, qué sucede con eso. Es un proceso que hasta el momento no... Sí, o sea, algunos chicos de la universidad ya visitaron la planta. Bueno, ahora las visitas obviamente por el COVID están totalmente restringidas, pero bueno, una vez que se levante, eso es juntarse un par de personas, cargan la página de SEAMSE y les programan una visita para que conozcan no solamente el proceso de la planta, sino todo el proceso de la basura que bueno, tiene que ver con el relleno sanitario, las plantas de tratamiento de agua, que bueno, es más interesante, bueno, la planta de generación de energía, que es bastante interesante esos procesos. Perfecto. Me gustan los temas que salieron este año. Grupo 2, ¿tenemos a alguien? Sí, estoy yo, Nicolás. Nico. Bueno, el autopartista Dana. Bueno, el proceso productivo trataba sobre, antes tenía una fundición, pero ya no está, así que en el trabajo práctico lo recién y lo edité, porque estaba pensando si es un proyecto que se va a hacer, para qué voy a poner algo que no existe y por lo cual no existiría. Y hace prácticamente mecanizado, porque Dana es una empresa internacional, traen la materia de los de piñón y corona, los traen fabricados de Brasil, traen los hechos de otro país, y acá lo que se hace es el trabajo, ¿cómo se llama? Mecanizado por arranque de viruta, hacen tratamientos térmicos como la liberación de tensiones, después ya hacen cementado y nitrurado, por lo cual por esos dos tratamientos químicos hay efluentes gaseosos. Después, bueno, también por la viruta, como también se limpia la pieza, se contamina el agua, tiene la maquinaria, utiliza grasa, aceites, y lo menciona también como un residuo especial. Así que la planta en general en el informe aparece como que tiene residuos urbanos, sólidos urbanos, residuos patógenos porque tiene servicio médico, y después residuos especiales, ahí digo, en realidad, ahí está. Un consejo, Nicolás, con los patogénicos, solo mencionarlos, no mucho más, porque están dentro de la órbita del Ministerio de Salud. Si bien la ley, si no me equivoco, los incluye, la 24051, pero es el Ministerio de Salud quien suele trabajar más con este tipo de residuos que nosotros. Bueno, y en el caso de los residuos especiales,
lo que se hace es llevarle al estado sólido mayor posible, envasarlo y una empresa que contratan los lleva y los trata. Y después hay tratamiento con efluentes y de sistemas gaseosos, pero no tengo tanto conocimiento de eso. Bien. Lo que sí tengo datos... Básicamente menciona una planta de tratamiento. En el informe tengo de cada tipo de residuo, dice la cantidad que se genera por mes. Interesante. Si querés hacer mención de eso, genial. Bien, me pareció bien, me interesa. Y del grupo 1, ¿tenemos a alguien? Sí, estaba... Se me fue el nombre porque no lo estoy viendo. Hola. ¿Sebastián? ¿Cómo le va? Abelardo Sebastián. Sergio, usted también. Sebastián, si querés. Contanos un poco cómo es el proceso productivo. Bien, en este caso tenemos una refinería de petróleo, recibe petróleo directamente por petroducto, y a través de un sistema de destilación obtiene los diferentes cortes, que son gases, productos más livianos y productos más pesados para hacer breas y otros. Luego, a partir de eso, tiene varios tanques de mezclas para hacer diferentes productos, como son diésel, gasolina super y demás. Se le agregan aditivos, se mezcla con otros cortes que también tienen diferente número de RON y MON para obtener una gasolina comercial a la cual se pueda distribuir. Ese es el proceso, perdón, Abelardo. Ese es el proceso, digamos, general. Hay un montón de subprocesos dentro del proceso general que, por ejemplo, o sea, ese sería un primer paso, porque después de eso hay varios pasos más donde se van obteniendo otros subproductos, y no sé, tenés destilación, craqueo térmico, hay un montón de procesos y cada uno genera sus residuos. Son parecidos, pero no tanto. Bien, en el caso de ustedes, que es creo que el mismo que la central nuclear, yo les diría que solo se concentren en una sola parte, que por ahí podría ser la más fuerte del proceso productivo, y en los residuos que generan ese proceso productivo y en los efluentes gaseosos o líquidos que genera principalmente ese proceso, que vendría a ser, por ejemplo, como dijo Sebastián, el fraccionamiento de los distintos cortes que puedo llegar a tener de combustibles, o los distintos tipos de combustibles que puedo llegar a tener, desde el más liviano hasta el más pesado. Y eso se hace varias veces igual. Pongamos un genérico. Digo, para que ustedes tampoco se pierdan. El mismísimo el almacenamiento ya del crudo ya genera aceites libres, efluentes, con elevado demanda de biológica de oxígeno, DBO creo que le dicen. Bueno, ya solamente el almacenamiento, por ejemplo, genera todo eso. ¿Bien? Y así sucesivamente. Fíjense si pueden englobarlo, insisto, a ver, si bien van a tener efluentes de distintos tipos, pero la mayoría de ellos va a ser, o si pueden englobarlo dentro de algún grupo más genérico, dentro de alguna corriente, si mal no recuerdo, las I8 e I9 son las de combustibles. Fíjense si les entran la mayoría de los residuos que ustedes generan en esos procesos productivos, en esa diferenciación de productos, para no perderse tanto dentro de las distintas ramas que puede llegar a tener la industria. Sino que básicamente entra esto, en el proceso productivo se separa y yo obtengo tales productos.
y mis efluentes van a entrar dentro de gaseoso, líquido, especial o peligroso, depende de dónde esté, y los residuos también. Bien, igualmente no tiene mayormente residuos lo que es la materia prima, porque lo que es hidrocarburos se aprovecha casi al 100%, diría. Tiene un poco de agua que pueden sacar, pero hasta lo que queda en el fondo de la torre de destilación lo venden como coque de petróleo también. Sí, del proceso productivo seguramente se va a pagar todo. Pero por ahí pueden, lo que suelen hacer este tipo de industrias es generar, por ejemplo, las autoridades de aplicación suelen de cierta forma agarrarte, suele decirse así en el medio, o exigirte. Mi perra me va a destruir la casa, perdón. Denme un segundo. ¡Basta! Bien, les decía, suelen pedirte que tengas la inscripción porque generás trapos con combustible o productos de limpieza que usás que tienen restos de combustible. Entonces eso te categorizan como generador de residuos especiales. Por eso les decía, trato de probarlo dentro de las I8 y I9, que ahí sí entran, más que algún resto del proceso productivo que pueda llegar a tener. O algún, no sé cómo será en el caso de ustedes, pero por ahí a veces existe algún barro o algún efluente que puede, o algún lugar de la planta que tenga rejillas que pueda recolectar alguna pérdida. Eso también va a ser un residuo considerado peligroso o especial. Bien. Así que tengan eso en cuenta. Pero lo simplificamos, no ponemos todo el proceso de la planta, y demás. Perdona, el agua misma, por caer en la planta, ya no, en el piso de la planta ya no es la misma, por ejemplo. Claro. En esos tipos de lugares, insisto, no conozco el caso puntual de la planta de ustedes, pero suele exigirse que son normas de seguridad e higiene, si no me equivoco, que se exige que las plantas tengan cierto diseño con rejillas colectoras, como las estaciones de servicio. Por si vos tenés alguna pérdida, algún vuelco, o la misma limpieza que haces de la planta, esas rejillas recolectan todo, que generan barros y líquidos que van a ser especiales. Y se los tiene que llevar un operador de residuos especiales. ¿Sí? Bien, entendido. Sí, profe. Y lo que van a tener todos en común, que los va a atravesar como grupos, es la generación de los de tipo doméstico, salvo el grupo 6, tal vez no. Sí, puede ser. Pero la mayoría de ustedes va a tener los residuos domésticos, los residuos industriales y efluentes de tipo doméstico que van a provenir de baños y cocinas principalmente. Sí, eso, bueno, la planta de tratamiento de residuos sí tenemos los residuos de mantenimiento, aceites, de maquinaria y esas cosas, que bueno, lo trata un tercero. Claro, sí, eso suele tercerizarse. Me resta consultarle, había una de las compañeras de ustedes que tenía problemas con los ejercicios. ¿Está por acá? No recuerdo el nombre. Vanessa está justo firmando un contrato de alquiler, avisó que no podía ingresar. Ah, bueno. Hagamos una cosa. Yo voy a dejar esto colgado, pero si por A o por B no lo ve, avísenle que me escriba de alguna manera en dónde estaba la duda, así lo vemos con ella principalmente. Pero el resto que estuve viendo no están teniendo problemas.
Así que diría que no se preocupen. Muy bien. Bien. Déjenme ver. Bien. Uso del agua de efluentes industriales. Hablamos algo. Entonces, en la clase, lo voy a colgar, pero avísenle a los que no están tan bien, porque después van a decir que no se enteraron. En la clase les digo cuál es el paso siguiente que vamos a hacer. Esto lo vamos a tomar como una segunda parte de la entrega de la monografía. Yo les había dicho que vayan recopilando información al respecto y creo que les pedí que escriban algo, pero hagan una entrega, les voy a habilitar también el espacio, una entrega de una segunda parte de la monografía que va a llevar la descripción de este proceso productivo del que hablamos hoy y usos y efluentes de agua, que se los dije, vean cuál es la fuente de abastecimiento de agua, en qué parte del proceso productivo se usa el agua y cómo la devuelvo de cierta manera al ambiente, si pasa por una planta de tratamiento, si no pasa por una planta de tratamiento, si va a las cloacas, porque hay lugares donde, y plantas que pueden tener un hueco cloacal. Eso me interesa que lo digan, que lo escriban tipo monografía, cosa de que cuando tengamos que hacer la entrega final no haya mucho que cambiarle, más que alguna revisión de por medio, y les habilito el espacio y me entregan un poco escrito como monografía lo que estuvimos hablando el día de hoy. ¿Se entendió? Entonces, en ese caso, ¿no sería necesario colocar información de las plantas de balance de masa de cada industria? Si ustedes lo tienen y pudieron hacerlo sin ningún problema, perfecto. Si no lo tienen, no tienen de dónde sacar la información y les falta algún dato, no se preocupen. Con que me hayan entregado los ejercicios estamos. Pero la consulta es, ¿cómo decimos cómo sale el agua? A eso me refiero, con el grado de contaminación. A ver, hay algunos que van a poder acceder a algún volumen de efluentes, algún caudal de efluentes y a algún análisis físico-químico de esos efluentes. Si pueden acceder a eso y de cierta manera hacer una comparación con el agua que ingresa a la planta y con el agua que sale de la planta, en tanto metros cúbicos que ingresan y metros cúbicos que salen, y calidad, porque generalmente al agua que uno usa para el proceso productivo se le hace un análisis de calidad para saber en qué condiciones ingresa, y exactamente lo mismo para el agua que sale, un análisis de calidad de salida. Si pueden acceder a eso, sería genial, porque estaría completo el tema agua. Si no pueden acceder, pueden avisarme y buscamos dentro de alguna industria similar parámetros que a ustedes les esté faltando, como caudal de ingreso o caudal de salida, o si no, vemos cómo lo podemos resolver. Pero si encuentran además también información de la planta de tratamiento, por ejemplo, qué tipo de planta de tratamiento es, qué sistema de tratamiento tiene, si es primario, secundario, si llega a un sistema de tratamiento terciario, si es aeróbica, anaeróbica, genial. La idea es que recopilen todo eso. Profe, nosotros del grupo 3 ya le hicimos un trabajo tipo presentación, tanto de la segunda parte del TP1 como de ahora el TP3. Listo, lo voy a chequear y les voy a... No quería avanzar con las correcciones hasta tanto no haya quedado claro para todos, pero si ya lo hicieron, lo reviso. Yo este fin de semana del grupo 4 me dice Vero que también. Perfecto.
Yo este fin de semana me pongo con la revisión de lo que sería TP1, con las últimas correcciones que les pedí, y de esto que consideraríamos entrega 2 de la monografía. Así después cerramos con la semana que viene, si no me equivoco, tocaría ya lo que es... no, vamos a ver especiales. Profe, grupo 4 también entregué una parte del TP2 pensando que era el jueves pasado. Perfecto. Bueno, los corrijo y de última, si le falta algo, tenemos tiempo. Sí, por favor, para... así le hacemos las correcciones o lo que falta, o lo que está de más. Perfecto, perfecto. Los veo. Quienes no lo hicieron todavía, insisto, les voy a habilitar un espacio de entrega después de esta clase. Pongo la clase, el videíto y el espacio de entrega para que lo vayan colocando ahí. Seguramente el espacio de entrega va a figurar como monografía 2 o TP monografía 2, algo así para que puedan ubicarlo dentro del campus. Profe, y una consulta, la monografía final, o sea, ¿cómo nos estábamos estructurando? Yo estaba haciendo TP1, TP2, TP3, como para después hacer un final y meter toda esa información. ¿Va a ser eso básicamente? Okay. A lo sumo van a tener que hacer algún trabajo de redacción, pero digo redacción para darle un hilo a todos los prácticos, un hilo de continuidad a todos los prácticos, pero no mucho más que eso. Por eso reviso tanto e insisto tanto en la idea de que se entienda qué se pide en cada práctico, para que después no tengan que decir, uy, tengo que teclear y escribir toda la monografía completa sin tener una idea. Ok, listo. No, yo para ir ya armándola, si ya tenemos Esa algo. es la idea. Sí, si quieren ir escribiéndolo y redactándolo, chequen la monografía que les puse, la bibliografía que les puse con respecto a la monografía, porque ahí están las pautas de cómo se tiene que hacer la monografía. Probablemente el práctico 1 que no se hizo con esa idea, tengan que hacerle alguna modificación al respecto, pero no mucho más. El 2 ya sí, escríbanlo con eso en la cabeza. Y el 3 más todavía, ¿no? Ok. Bueno, chicos, chicas, espero que haya quedado todo claro. Ale, diga. Estoy un poco atrás. ¡Ay! Les voy a pedir algo, por favor. Usen el corrector. Yo creo que todos ustedes me dijeron que tenían computadora. Usen el corrector ortográfico. Si no saben cómo hacerlo, me avisan. Por favor. Hacer iba sin H con Z, ¿no? No, mentira. No saben. Les voy a contar 2 casos que por ahí en algún momento son graciosos, pero después traen muchas complicaciones. Una es un compañero mío de la universidad, yo creo que él tenía dislexia, pero escribía todo mal, con faltas de ortografía. Entiendo que cuando uno escribe en un chat o en un WhatsApp, lo escribe rápido y ya está, lo manda así nomás y a veces el corrector nos juega una mala pasada. Pero a la hora de entregar un trabajo práctico, tienen tiempo para revisarlo, háganlo. No estoy apuntando a nadie en particular, sino que lo estoy diciendo en general. Este pibe escribía todo con errores de ortografía, pero yo insisto que tenía algún problema de dislexia. Me enteré hace poco que no le duran los trabajos justamente por eso. Porque las entregas que hace, los informes, son ilegibles. Y por otro lado, yo además en la universidad trabajo de manera particular y soy asesora de distintos organismos. Hace poco, uno de los organismos con los que estoy trabajando me plantea un problema
principalmente de arquitectura, que yo no manejo ese tema, pero me dice, mira, tenemos tal problema con esto. Le digo, mira, ustedes tenían este asesor de arquitectura, un muchacho arquitecto que lo conozco, le digo, ¿por qué no le preguntás a Javier, se llama? ¿Por qué no le preguntás a Javier? Y me respondió el director de este organismo, ¿vos leíste los informes de Javier? Y le dije, sí. Y me dice, bueno, ahí tenés la respuesta de por qué no le pregunto a Javier. Javier escribe todo con errores de ortografía. Una palabra, chicos, pasa. Pero chequeen la mayoría de ellos porque justamente después trae consecuencias. Y si hay algún problema, como les digo, de este primer caso que les mencioné, de dislexia, se puede tratar de encontrar ayuda de gente que esté capacitada para eso y darle alguna especie de solución o de guía ahora que estamos a tiempo. Porque después queda como escribe mal. Digo, nadie se va a poner a pensar si un profesional tiene dislexia o no en otro ámbito. Así que es momento de abarcar todo ahora. ¿Se entiende? Y si no lo saben hacer, insisto, pregunten. Pero es muy necesario que en este punto en el que estamos, por eso que les decía al principio que uno no puede ver las caras y los gestos que se hacen a la hora de explicar, es muy importante que digan, mi problema está acá, yo no entiendo esto, o llegué hasta este punto y no sé cómo seguir avanzando. Pero háganlo. Ale, vi, estás atrasado, escribime un correo, avísame, no hay problema, tienen tiempo de... Tampoco están que llegue la última clase y me digan todavía estoy con el práctico 1 porque hoy de manera... ¿Sí? Y lo vamos hablando. Y aprovechen estas clases, la clase que viene todavía no... Puede ser que armemos algo similar para sacarnos dudas con respecto a los prácticos que yo vaya corrigiendo y les cargo el contenido teórico para que ustedes lo vean cuando pueden y esto lo aprovechamos para hacer este tipo de encuentros en el que ustedes me cuentan un poco cómo están y consultan hasta dónde tienen que llegar o qué es lo que tienen que ver. ¿Les parece? Sí, una consulta, profesora. Después puedo mandar un mail justamente por el tema de lo que es balance de masa. Ya terminé con todo el tema de la clase de los ejercicios. Que tuve problemas con el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Principalmente el ejercicio 4, solamente cómo poder pasar, porque no se ocurría la forma de poder calcular y pasar a litros sobre hora. Está silenciada, profe. Ahí estamos. Perdón, chicos, hoy mis perros están, no sé qué les pasa. Te decía, si ustedes tienen problemas, les voy a poner algún apuntecito más. Uno es los parámetros que hay que... Basta, Fidel. Los parámetros que hay que determinar a la hora de hacer balance de masa, los puntos que tienen que identificar como el limitante, el contaminante limitante, por ejemplo, que los van a ayudar y usen, porque esto hasta yo lo hago también, cómo convertir unidades en línea. Hay un montón de páginas o de aplicaciones que convierten unidades. Hagan uso... Fidel, basta. Papá, déjame hablar. Hagan uso de eso, ¿sí? Que los va a ayudar. Y les va a ahorrar tiempo también. Porque por ahí de memoria es imposible acordarse todo. Pero yo uso mucho, no me acuerdo, hay una página que está muy buena, vamos a poner ppm a kilogramos por metro cúbico. A ver si la encuentro ahora. Bueno, no me aparece la que yo quiero. Pero si ustedes ponen cómo convertir ppm a miligramo litro, por ejemplo, van a encontrar un montón de páginas. Sí, pero mi problema era pasar de, por ejemplo, que de cuando estaba el que se añadía
pasé todos los pasajes posibles habidos por haber, y tenía por ejemplo, el kilogramo litro, pasar eso a litro hora. Bien, en ese caso les van a servir las formulitas que les digo que les tengo que subir, pero parametricen, usen, en el caso del 4, 1 hora como limitante. ¿Me explico? Sí, pero te queda una unidad colgada. Yo, por ejemplo, la forma que vi es que tenía que conseguir que esté, por ejemplo, kilogramo sobre hora, que está como dato, sobre kilogramo litro, que es un pasaje que puedo hacer. Entonces me anulan los kilogramos y me queda litro sobre hora, pero me puede dar cualquier cosa. En realidad la pregunta final es cuántos metros cúbicos de agua fluyen por hora, así que sí sería metros cúbicos hora. Así que por ahí en realidad yo descartaría la hora. A ver si hice el 4. Como resolución. Yo descarté la hora. Pero bueno, mandame un mail y lo analizamos. Bueno. 4 y 5 me dijiste. 4 y 5. Claro, tienen la misma limitante. Sí. Ustedes, por ahí yo me olvido, pero háganme acordar si les prometo subir algunas cosas si no lo hago. Les voy a poner este apunte con esos limitantes que ustedes tienen que tener o que tienen que identificar a la hora de hacer estos cálculos, y por ahí los vaya a ayudar un poco. Profe, una consulta. Diga. ¿Qué hay que entregar exactamente para la clase que viene? Porque por el lado de nuestro grupo ya le entregamos el TP1, el uso de agua y los ejercicios de masa. Lo que no entregamos fue lo de, con respecto al medio, que como estuve leyendo ahí en el campus, no era necesario entregarlo y lo adjuntábamos al final de la monografía. ¿Quiere que se lo adjuntemos igual? Sí, a ver, no me acuerdo si les puse, vuelvo a el campus, denme un segundo. Porque yo les pedí en uso del agua, a ver, descripción del medio, les pedí que hagan alguna descripción del medio. Bueno, eso no lo entregamos. Bueno, hagan una cosa, entreguen un práctico, un segundo práctico que llamaríamos a monografía entrega 2, con la descripción del medio, el uso de agua indicando fuente y caudales y efluentes. Eso ya se lo enviamos, junto con los ejercicios de masa. Bien. ¿Es descripto como monografía? En realidad... Ay, ¿se cortó? Ahí está, ahí volvió. Le decía que el formato que lo entregamos fue como el del TP1. Bien. Escríbanlo, pásenlo a monografía, formato monografía, así ya se ahorran tiempo. Y me ponen todo eso. Y bueno, y aparte usted había dicho que le entreguemos como un informe o agregando a estos trabajos prácticos el proceso productivo de cada uno de los proyectos. Eso también se lo adjuntamos ahora. Claro, junten todo, tipo, insisto, segunda entrega de monografía, donde van a tener, que no debería ser mucho más que, insisto, recuperar la información y ponerle algún hilo conductor, con descripción del medio, con pueden poner el proceso productivo y después claro, una especie de prólogo, ¿no? Indicando con esquemas. Exacto. Y más que preguntas y respuestas, como solíamos hacer hasta ahora, una descripción para que quien no entiende, no trabaja en el lugar, pueda llegar a darse una idea de cómo es la fábrica.
Claro, en el trabajo que le entregamos de uso de agua, abastecimientos y demás, todo lo que está ahí adentro, yo le puse una pequeña descripción en un prólogo, lo que se trataba de el uso de agua y demás, eso lo hice. Lo que no hicimos fue en el trabajo práctico número 1 y bueno, en lo que es descripción del medio que no lo entregamos. ¿Quiere que cada uno de estos TP le pongamos un prólogo? Hagan todo juntos. A ver, más que un prólogo a todo, insisto, usen las guías que les di de bibliografía para armado de la monografía, y en base a eso armen un segundo práctico que va a contener la descripción del medio, el proceso productivo y el uso de agua. No hagan como si fuera cada uno un capítulo distinto de un trabajo diferente, ¿sí? Sino que cuando ustedes me vayan a entregar la monografía al final de la materia, la idea es que tengan un capítulo 1 que va a ser el marco legal, un capítulo 2 que va a ser descripción del medio, un capítulo 3 que va a ser proceso productivo, un 4 agua, 5 residuos y 6 impacto ambiental. A grandes rasgos. Puede variar en el medio, pero la idea es que terminemos eso. Todo eso tiene que tener un hilo conductor y una manera particular de escribirse, que eso se los puse en los documentos que se llaman, ya les digo cómo, guía para la elaboración de monografía integradora. Y tienen 2 PowerPoint, que es presentación de laboratorio de escrituras. Creo que está repetido, pero me voy a fijar. Y usen eso. Bien, todo eso aplica a la monografía final, pero como estamos entregando ahora los TP, no hay ningún problema, ¿verdad? Y yo les diría que ya, si tienen que hacer una segunda entrega, en el caso de ustedes que no hicieron la descripción del medio, aprovechen para hacerlo como lo pide la monografía. O sea, se entiende todos los pasos y los requisitos que usted pide para la monografía final, pero está bueno que lo incorporemos en estos TPs intermedios. Es una forma de hacerlo, podrían. Y si no, como les digo, la otra es, escríbanlo como si fuera a ser parte de la monografía directamente. Cosa de cuando yo les diga, entreguen la monografía, solo copien y peguen en un documento más grande. Bien, listo, se entendió. Entonces, para la próxima hacemos eso. Les va a ahorrar tiempo. O sea, ahora van a tener que hacer una mayor inversión de tiempo, pero después, cuando estén todos arrancándose los pelos por los parciales, ustedes ya van a tener esto hecho. Es un poco la idea. Bueno, listo, se entendió, profe. Perfecto. Me escriben con consultas, ¿sí? Si no respondo en el día, lo voy a responder el día siguiente, pero no dejo de responder. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de. Pásenla bien. Buen fin de. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Peggy, por amor a Dios, ¿qué te pasa?